gobierno de Chihuahua pues ha informado que apoyará a los migrantes centroamericanos para que vuelvan a sus países de origen. Vamos ahora con Francisco Javier Carmona. Él nos tiene la información más reciente. Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Bueno, pues ya escuchábamos a nuestro compañero Juan Álvarez de el inicio de estas caravanas que inician desde Tapachula, Chiapas, hasta la frontera. Y precisamente aquí en este puente internacional, que es el Paso del Norte, es por donde llegan los migrantes para pedir asilo político a las autoridades de los Estados Unidos. La realidad es que desde a principios de año a la fecha, pues han llegado por lo menos 10,000 migrantes centroamericanos, cubanos, africanos y de otros países. 6,000 cruzaron la frontera para pedir asilo político. Muchos de ellos se encuentran en centros de detención aquí en el Paso, Texas. Otros, hace apenas una semana, que empezaron a ser regresados hacia nuestro país después de pedir asilo político. Y estos son los menos, son al menos 80 o casi 100 migrantes centroamericanos que ya pidieron asilo político, pero que están en espera de una audiencia ante un juez de inmigración de los Estados Unidos. Por eso es que las autoridades de Ciudad Juárez dieron a conocer que están tratando de crear un fondo para regresar a los que quieran, obviamente, a su país, a Honduras, a Guatemala, El Salvador, de donde son originarios, para que esperen ahí la fecha de esa audiencia. También hay otros que les han dicho de que pues resultaría imposible que les dieran asilo político, dadas las circunstancias en las que ingresaron a los Estados Unidos de manera ilegal. Por eso es que mucha gente se ha detenido para pedir asilo político por los puentes internacionales y llegar ante un agente de inmigración y pedir asilo. Pero otros, en la desesperación, cruzan la frontera, cruzan el muro y lo piden. Entonces, de esta forma ya entraron ilegalmente. A mucha gente que lo hace de esta forma es como se les está negando y seguramente no tendrán el asilo político aun cuando tengan algunos problemas en su país. Por eso es que las autoridades están tratando ahora de resolver esto lo más pronto posible, regresando a muchos de esos solicitantes de asilo político para que lleguen a nuestro país. Y de aquí, bueno, pues se están generando serios problemas. En la Casa del Migrante está llena, hay casi 600 migrantes que están en espera de pedir asilo político, otros que ya lo regresaron y ahí están también. La realidad es que es un problema muy serio lo que está provocando este éxodo de migrantes desde Centroamérica, Alejandra. Muy bien, Francisco Javier, preguntarte, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con algunos de los migrantes, Francisco Javier, ¿qué comentan los migrantes pues que no tienen la intención de regresar a sus países de origen? ¿Qué van a hacer? ¿Van a continuar su camino? ¿Se van a quedar ahí en Ciudad Juárez? ¿Cuál es el plan que ellos tienen de no querer regresar a su país? Mira, la realidad es que fue un viaje muy difícil desde Centroamérica hasta aquí a la frontera. Muchos de ellos estarían tratando de buscar empleo y establecerse en Ciudad Juárez. Les está ofreciendo el gobierno del estado y el gobierno municipal, pues que en las maquiladoras que se encuentran aquí establecidas, pues les ofrezcan algún empleo. Hay algunos que ya están trabajando en algunos negocios temporalmente, mientras les llega su fecha para poder cruzar y pedir asilo político de manera legal, es decir, por el puente internacional. Pero otros seguramente tendrán que regresarse, pero a esos son los que están buscando las autoridades locales, para ayudarles a regresar a sus países de origen, para que pues ya no sigan viviendo en circunstancias pues de hacinamiento, con falta de alimento, con los niños, en fin, una serie de cosas que se están viviendo aquí en la frontera. Alejandra. Oye, bueno, eso de parte de los migrantes, pero ahora hay que ver la postura de los ciudadanos ahí en Ciudad Juárez. ¿Cuál es la postura de los ciudadanos ahí en Ciudad Juárez? Porque hemos visto este tipo de situaciones en otros cruces fronterizos y pues los ciudadanos mexicanos no se han mostrado con mucho contentamiento ante la presencia de estos migrantes, Francisco Javier. En efecto, Alejandra, hay mucho encono, hay gente que se ha solidarizado con los migrantes, sus condiciones, en fin, pero también la afectación que ha provocado a la ciudad, a la vida cotidiana. Los cruces internacionales son hasta 3 o 4 horas para cruzar la frontera, cuando antes era una hora y 30 minutos. Los camiones de carga están varados en la frontera porque no pueden cruzar, porque los agentes de aduanas y protección fronteriza, 100 para ser preciso, de aquí del Paso, fueron llevados a la patrulla fronteriza para procesar la solicitud de asilo político de los migrantes. Entonces hay mucho encono, hay gente que está muy molesta. De hecho, se está gestando ya una protesta en este fin de semana en contra de la presencia de los migrantes por esa afectación
que tiene hacia la vida cotidiana de todos los ciudadanos aquí en Ciudad Juárez. Por eso es que las autoridades también están preocupadas, porque esto puede generar pues algún enfrentamiento. Pues ya claro. pasan cubanos en el centro histórico y la gente ya les grita cosas, Sí. ya está empezando esto a generar más problemas y seguramente si no se detiene va a pasar algo grave. Esperemos que no, Francisco Javier, esperemos que no y por supuesto seguiremos pendientes contigo, que siempre nos tienes toda la información desde allá, desde este cruce fronterizo de Ciudad Juárez. Un abrazo, gracias. Gracias, buen día.